Estas son tres de las principales tendencias en decoración para este año que tus clientes van a pedirte mucho. Te muestro cómo hacer estos pasteles virales como el pastel coquette, el pastel revelación de mensaje secreto y el Born Away Cake. No te preocupes si eres principiante porque yo te enseño cómo hacer estas decoraciones paso a paso. Vamos a empezar esta decoración de pastel que está súper fácil y como es para principiantes, mira, con una plantilla así de estas que yo hice de papel, la vamos a adaptar al tamaño de nuestro pastel, o sea, no necesitas tener todos los moldes en forma de corazón. Si tú tienes los moldes de corazón para hornear tus bizcochos ahí, lo puedes hacer, pero como este es más para principiantes, pues quise mostrarte la opción así fácil. Ahora le voy a cortar aquí para darle la forma de corazón con un cuchillo de sierra. Yo le estoy dando forma de corazón porque el estilo que vamos a hacer, que no te debe de faltar en este año en tus decoraciones de pasteles, es el estilo coquette. Y la verdad es que en los pasteles no es nada nuevo, o sea, es algo que ya hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo. Y esta receta, pues es que esta receta de este pastel, de verdad está buenísima, es de las mejores recetas que he hecho. Y va a estar próximamente en el canal, así que si no estás suscrito o si no has activado las notificaciones del canal, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas esta receta. Cuando esté disponible te la pondré aquí y en la descripción del video, pero de verdad que esta es de las mejores recetas de pastel que he publicado aquí en el canal, de verdad te va a encantar. Y le retiras la plantilla de la parte de arriba. Este pastel ya lo tenía así armado y quise mostrarte cómo hacerle la forma de corazón, aunque no tengas exactamente el molde, pero puedes hacerlo redondo o otro tipo de decoración. Lo que voy a hacer aquí es poner la primera capa de crema para atrapar las migas. Aquí es bien importante que no pegues la palita directamente, sino que vayas empujando la crema de esta forma. Vela moviendo de esta forma, porque si la pegas aquí te vas a traer todas estas migas de acá. Esta primera capa de crema que estoy poniendo aquí no debe de ser muy gruesa y se le conoce como crumb coat o atrapamigas, y es precisamente eso, para sellar nuestro pastel y que las siguientes capas tengan un acabado mucho más bonito. Y le vas a pasar así una raspa para perfeccionar las paredes, de que quede bien bonito tu pastel. Y ahora esta primer capa que ya le diste la vamos a llevar a refrigerar, o sea, vamos a llevarnos nuestro pastel unos 10 o 15 minutos hasta que tú lo toques y sientes que ya está firme la primera capa. Mientras el pastel se enfría voy a ir dándole color a la crema. Puedes usar la que a ti más te guste. En esta ocasión yo estoy usando un buttercream a base de merengue suizo. Esa receta ya la tengo en el canal. Te la voy a dejar en la descripción para que la encuentres más fácil. Para darle color yo generalmente uso colorantes en gel y voy agregando el colorante de poco en poco hasta que tenga ya el tono que a mí me gusta. Y ya que tienes justo el tono que te gusta, ahora sí te vas a traer tu pastel del refrigerador. Y mira, ya que está refrigerado, la primera capa ya se puso un poquito durita, ya no se te tiene que venir así el betún pegado en las manos. Y ahora vamos a empezar a darle la capa de color. Voy a terminar de embetunar todo mi pastel, lo voy a alisar con una raspa y así voy a seguir con los otros pasteles. Voy a ir pintando mientras otro color con un poquito de color como menta. Estos colores aparte están muy de temporada, o sea, no nada más la decoración, sino también los colores que estoy eligiendo. Son como los colores del año. No sé cómo se llame este color, se parece mucho a este. Bueno, de hecho, por aquí se los voy a poner. Y recuerda que la cantidad de colorante que le pongas depende mucho de la cantidad de crema o de betún que vayas a pintar. Ya ahí tú vas a ir calculando. Y por cierto, siempre me preguntan por este tipo de cosas, estas palitas que dónde las compro.
No es un secreto, o sea que yo ya les he contado que muchos de los productos que yo estoy comprando de repostería y así son de Temu. Ahí he encontrado un montón de artículos de decoración, no solamente de así nada más para repostería, o sea, decoración para mi cocina, cosas como muy funcionales. Y te lo digo por si es la primera vez que me ves, porque a veces se los dejo toda la información en la descripción de cuando les muestro algunos productos, pero pues no siempre tengo todos los links a la mano, pero lo que sí tengo ahorita es un código de 1,500 pesos de descuento y ahí no importa si eres usuario nuevo o si ya has comprado en la aplicación. Bueno, yo ahí se los voy a dejar y está súper fácil, nada más meten el código ahí en la barra de búsqueda, entonces pues les van a aparecer algunos productos que yo ya he comprado. De hecho, esta última vez me gustó mucho porque no nada más compré cosas de repostería, sino o sea, hice algunos cambios así, cositas que compré para decorar mi casa. De hecho, ahorita se los voy a mostrar. Y lo que me gusta de esta aplicación, pues ya saben que es que tiene muchos descuentos, siempre tiene precios muy accesibles, aceptan diferentes formas de pago. A mí lo que me gusta es que pues los envíos son gratis. Y yo pedí diferentes cosas, mira, pedí para la cocina, por ejemplo, este mantequillero. Y si algo de lo que pediste no te gusta o no te convence, también me gusta de la aplicación que puedes devolverlo gratis. O sea, tienes hasta 90 días para hacer alguna devolución. Otra cosa que pedí así también para la casa es, por ejemplo, este que es así para ponerlo en la entrada y que pongas tus llaves o alguna carta, no sé, algún pendiente que tengas. Entonces, me gusta mucho que encuentras cosas no nada más así como que de una sola sección, sino encuentras para cocina, para tu coche, para tu hogar, para si quieres comprar ropa. O sea, de verdad hay muchísimas cosas. Mira, por ejemplo, este otro de aquí también me gustó mucho. Este lo compré para mi gatita y es así para ponerle pues su agua y sus croquetas. Entonces, no sé, hay muchísimas cosas ahí en la aplicación. Yo ya les he contado que a mí siempre me ha ido súper bien. O sea, siempre cada pedido que hago pues me llega en un tiempo bastante considerable. Me gustan mucho los precios, los artículos y la calidad de los productos. Entonces, pues ahí te dejo la aplicación. Te voy a poner por aquí así como que una imagen de cómo es para que descargues la aplicación original y toda la información de esto te lo pongo abajo en la descripción. Bueno, pues ya ahí lo sabes. Ya ni te mostré, estas son unas botellas así como dispensadores para poner shampoo, acondicionador y los pones para el baño. Y me gusta así que puedes escoger todo de un solo color o tener así un estilo, no me lo vas a creer, pero yo pedí, o sea, tenía en mi habitación, teníamos una lámpara así como que compramos hace mucho tiempo y ya teníamos ganas de cambiarla, pues nos pedimos una lámpara nueva y estoy muy contenta con el resultado, se ve súper bonita. Bueno, ya te dejo la información y por si quieres y por si te preguntas dónde compro cositas, pues ahí te la dejo. Ya recogí todo de la pausa comercial, pero es que la verdad sí me preguntan mucho, o sea, que dónde voy comprando cosas y no siempre tengo los links a la mano, pero pues ya les dije ahí la aplicación y mira, bueno, ya terminé de pintar este y la verdad sí me gustó mucho el tono, sí quedó muy parecido a este que les estaba mostrando, entonces ahora voy a terminar de embetunar con este. Ya que está listo, lo llevo unos minutos a refrigerar mientras sigo con el siguiente pastel. Este ya lo saqué del refrigerador, ya está así todo alisado y ahora para empezar la decoración yo estoy usando la boquilla 4B y voy a empezar haciéndole un borde en la parte de arriba. Vamos a hacer unas conchas y tienes que ir haciendo este movimiento. Presionas y después jalas hacia abajo, presionas y jalas hacia abajo. Y ahora voy haciendo el mismo borde pero en sentido contrario. Hace un momento te decía que este estilo coquette en los pasteles realmente no es nada nuevo, se trata de hacer algo así como muy femenino y no es nada más ponerle lacitos y ya, o sea, hay otros elementos que le vamos a ir dando ahorita unos toques y uno de ellos es usar perlas. Por supuesto deben ser comestibles, yo voy a usar estas en este tono natural. Mira qué bonito va quedando y ahora otro toque así súper femenino que le va a dar así como este estilo muy coqueto, va a ser como un corset. Entonces tengo aquí la boquilla número 48, recuerda que la numeración cambia dependiendo de la marca, la que yo estoy usando son de Cookie Cakes y simplemente voy a ir usándola por la parte dentada haciendo estas líneas cruzadas por los costados. Y ahora la boquilla 113 para terminar de hacer el corset.
Te tiene que quedar algo así y ahora con la misma boquilla que usamos en la parte de arriba voy a terminar un borde en esta parte de abajo. Y estos pasteles, entre más detalles le pongas, se ven más bonitos. Para aquí puedes usar alguna boquilla pequeña para terminar de ponerle más detalle. Yo estoy usando la número 6. Y ahora sí, lo que le va a dar todo el sentido para que realmente parezca un pastel coquette, seguramente ya lo estás esperando, es ponerle listones. O sea, tú vas a escoger el tono que tú quieras para tu pastel y simplemente los vas a ir colocando así. Si quieres que duren todo el rato, les puedes poner un palillo, pero la verdad es que así y ya lo refrigeras, no se van a mover. Y a este pastel no le puede faltar un toque de brillo. Yo voy a usar este polvo de hada, así se llama, pero en realidad es una diamantina comestible súper finita. Entonces le voy a poner aquí un toquecito para que termine de brillar. Y ya tienes tu pastel coquette. Esta es una de las tendencias de verdad que no te puede faltar este año. Estoy segura que se te va a vender muchísimo. O sea, si eres principiante, inclúyelo en tu catálogo de pasteles porque te lo van a pedir. Va perfecto así para las chicas o también ahora que se viene el Día de las Madres, ya verlo preparándose. Esto va a estar de moda todo el año. Voy a llevarlo a refrigerar y te voy a mostrar la siguiente tendencia que también no te puedes perder. Este siguiente pastelito tampoco te puede faltar, se ha hecho tendencia viral, eso quiere decir que a todo el mundo le gusta, así que a tus clientes también les va a gustar. Y de estos pastelitos ya tengo un video así específico donde te di diferentes técnicas de hacerlo, pero me preguntaban mucho que si se puede hacer con chantilly y aparte voy a aprovechar para mostrar otra opción que de hecho ustedes me dejaron en los comentarios y que creo que es bastante buena. En este necesitas un trocito de papel, es una hoja normal, una hoja de papel esa de toda la vida y tienes que checar que esté del mismo tamaño de tu pastel. En el otro video yo mandé a imprimir las hojas, los mensajes los mandé a imprimir, nada más los adapté al tamaño de mi pastel y los hice en mini pastelitos, pero para que veas que se puede hacer en todos los tamaños. Y aquí lo vamos a hacer mucho más práctico, así que el mensaje lo voy a escribir. Y ya que tengas el mensaje escrito, yo lo escribí con tinta comestible, pero no importa, aquí le vas a poner un pedacito de cinta. Esto es para impermeabilizar el papel y en caso de que no tengas fondant, que es lo que hicimos en la técnica que te mostré en el otro video. Para mí la otra queda súper bien, pero esta también es bastante válida. Y he visto que muchas personas también lo protegen en esta parte con chocolate, pero así me dieron ustedes la idea y para que vean que sí leo sus comentarios. Coméntame si te gustó. Bueno, no te lo expliqué, pero está impermeabilizado, o sea, le puse la cinta por los dos lados. Y ahora sí lo colocas justo donde quieres que quede tu mensaje. Y justo en la parte de encima vas a poner el acetato. Ahora sí vas a tapar la parte de encima del acetato con la crema que estés usando, en esta ocasión pues la crema chantilly, y de esta forma ya no se va a notar que está aquí el mensajito y es importante que le dejes esta pestañita. Cuando ya lo tienes así listo, que ya está alisado, ya está cubierto el mensaje que se va a revelar, ahora sí vamos a ponerle la frase que quieras que lleve encima, si es que quieres que lleve alguna frase. Yo le voy a escribir con esta misma crema. Y terminas tu diseño como tú quieras. Este color está perfecto para combinar con rojo, es el baby blue que también está súper de moda. Y en el otro video, aquí estoy usando solamente chantilly, en el otro video te mostré con crema de mantequilla. Te recomiendo mucho que vayas a verlo, te lo dejo aquí y también en la descripción, porque ahí te di como más específico, así más detalles de cómo hacer este tipo de pastelitos, pero no quería dejarlo pasar porque es una de las tendencias de este año. Y ahora sí, el toque rojo va a ser la cereza del pastel, nunca mejor dicho. No le había dado la oportunidad a esta combinación del baby blue con el rojo, que de verdad también en los colores hay que tener idea de las tendencias que se están siguiendo. Ahorita te he ido dando todos los colores
Y algo bien importante también es que puedes darle muchos toques así como románticos, también ponerle lacitos como hicimos en el otro pastel. Y si quieres ver más ideas de bordes de pastel, tengo también un video para principiantes, también te lo dejo aquí en la descripción del video. Si no lo has visto, espero que te ayude mucho, te enseñé a hacer muchísimos bordes y usando boquillas muy básicas. Ahora sí vamos con el siguiente diseño. Esta técnica no te puede faltar, te va a encantar y además se puso súper viral, se puso de moda a finales del año pasado y por si no sabes cómo hacerlo, además haces como un pastel así muy interactivo, estoy segura que a todo mundo le va a llamar muchísimo la atención, a tus clientes o a tus invitados y te voy a enseñar cómo hacerla paso a paso. Se llama Born Away Cake y es más fácil de lo que parece. Mira, vas a necesitar 2 hojas. La primera es una hoja de arroz. Esta es importante que sea papel de arroz porque es la que se va a quemar, es la que va a ir en la parte de encima y tiene que ser la más delgadita que encuentres, ya sea que tú imprimas tu diseño si ya te dedicas así como a hacer este tipo de pasteles o que lo mandes a imprimir a esos sitios especiales. Por ejemplo, aquí hay tiendas de materias primas donde ahí te la imprimen. Y la segunda, que es la que va en la parte de abajo, es donde vas a hacer el diseño que lleva como la broma. Esta es una hoja de papel de azúcar. También se le conoce como hoja de fondant, es un poquito más gruesa y esta no es la que se va a quemar, esta es la que queda ya directo en tu diseño. Yo hice mi diseño, lo puse así en una hoja y nada más lo mandé a imprimir. Y es importante que sepas que para este tipo de pasteles estas hojas están impresas con tintas comestibles. Y aquí te va otro tip. Esta hoja sale un pelín más cara que esta. Si tus dos frases, o sea, si tu diseño incluye texto tanto arriba como abajo, entonces puedes imprimirla en esta hoja de papel de arroz que es más económica. No te preocupes, la de abajo no se va a quemar. Ahorita te voy a mostrar por qué. Entonces voy a empezar a recortar mi diseño y yo lo pedí 2 centímetros más chico que el tamaño de mi pastel. O sea, mi pastel mide 15 centímetros en esta parte, así que yo pedí un círculo de 13 centímetros. Esta hoja viene así, hay que despegarla y ahora sí la vas a recortar. Y ya que las cortaste, que le quitaste la protección a la hoja de azúcar, la vas a poner en tu pastel. Trata de centrarlo lo más que puedas. Y ya que lo pegaste bien, ahora vamos a poner un borde que será la protección para que esta parte no se queme. Esta parte de aquí yo la hice con la misma crema de mantequilla y lo importante es darle altura para que haya un espacio y estén separadas las 2 hojas. Entonces lo voy a tratar de alisar un poquito y me lo voy a llevar a refrigerar para que se ponga muy firme. Listo, no necesitas que quede demasiado firme, o sea, con que lo metas unos 3 minutos nada más para que se ponga durito. Y ahora sí vas a poner encima la hoja de papel de arroz. Y ya una vez que la hayas ubicado, vas a continuar con tu diseño. Vamos a tratar de tapar esta parte. Yo voy a usar nuevamente la boquilla 4B. Y para que no se note nada lo de la hoja, voy a terminar el diseño con la boquilla número 32. Estas tendencias están súper bonitas, dime cuál te gustó más, espero que te las pidas muchísimo, pero no nada más es lo bonito, sino también la deliciosura de pastel. Te voy a mostrar cómo luce por dentro la rebanada. Bueno, no, primero te voy a mostrar cómo se revela el mensaje de este y también ya tengo aquí lista mi velita para mostrarte cómo se quema este. A mí me encantan estas decoraciones, me parece que van a estar muy presentes durante todo el año y me habían pedido mucho que las hiciera, especialmente por Instagram, me pidieron dime si ya las conocías, dime cuál es la primera que tienes muchas ganas de hacer y también puedes mandarme un mensajito si quieres que haga alguna decoración así en particular de algún pastel o alguna técnica, pues puedes mandármelo ahí por Instagram, ya sabes que es por donde estoy un poquito más atenta, pero igual también lo puedes dejar aquí en los comentarios.
Dime cuál es tu técnica favorita o tu decoración favorita. La mía no sé cuál es. Bueno, me gustó mucho esta, pero lo que más me gusta es el sabor del pastel, de verdad. Te lo recomiendo mucho. Activa las notificaciones para que no te lo pierdas. Este pastel es sabor cheesecake de queso con zarzamora, entonces va a estar buenísimo. Y tú puedes combinar las decoraciones. Por ejemplo, yo quise hacerlo con esta frase que es de la película de Shrek. Y lo que me gusta mucho es que tú puedes hacer, por ejemplo, esta técnica usando esta decoración o así, o sea, puedes hacer combinaciones de diferentes técnicas, diferentes colores. Y aquí ya depende mucho de tu creatividad, de los colores que a ti te gustan o lo que te haya pedido tu cliente. Aquí lo importante es que practiques mucho tanto las técnicas como la decoración y que hagas un sabor así delicioso porque finalmente es con lo que el cliente también se queda, ¿no? De aquí sí es importante que hagas la decoración con crema de mantequilla y que esté bien fría antes de que quemes el papel. El papel, pues recuerda que es comestible y tiene así como, me recuerda mucho cuando quemas malvaviscos así en algún campamento o cuando en una fogata quemas malvaviscos. De aquí es el que sí se puede hacer con crema de chantilly y no te pierdas el otro video porque te doy muchos más tips. Y si haces alguna de estas decoraciones, si haces cualquier receta del canal, recuerda que nos puedes enviar tu foto para ponerla por aquí, como estas que te estoy poniendo. A mí me gusta mucho verlas, me encanta cuando me dicen que les gustó mucho la receta o el resultado o que sus clientes quedaron encantados con ellas. Entonces, estas son las que me han enviado recientemente. Si tú quieres enviarme tu foto, puedes hacerlo a través de mis redes sociales, te las pongo por aquí. Yo me llamo Elena, pero en redes sociales me encuentras como Nivel Delicia, que es el nombre de mi canal, y va así, o sea, sin puntos, sin guión bajo ni nada, aquí te las dejo. Y este pastel, que es el pastel estilo coquette, pues está inspirado en eso, en esa tendencia coquette que vas a ver muchísimo durante todo el año, en peinados, en moda, y a lo que está inspirado en el estilo de María Antonieta. Que por cierto, si quieres sacar como más inspiración, puedes ver la película, ahorita está en Netflix, y no simplemente son los lazos, sino lo que te decía de poner lazos, perlas, los corsés, o sea, las plumas, todo lo que ella usa de ese estilo, de esa época, pues lo podemos llevar a los pasteles. Entonces está buenísima la idea, está muy romántica, muy femenina, así que te recomiendo mucho que lo hagas, porque aparte visualmente llama muchísimo la atención y vende mucho, incluso así como para un pastel de 15 años, o sea, podría perfectamente adaptarse este pastel coquete. Y esta técnica de verdad a mí me encantó, está perfecta para hacer bromas, o sea, también puedes hacer revelaciones, declaraciones, o sea, lo típico, pero yo creo que para hacer bromas está perfecta. De hecho, me quedó pendiente esta otra decoración, o sea, yo quería hacerles otra decoración, pero ya no me dio tiempo, ahorita estoy como muy cansada, pero sígueme por mis redes sociales porque ahí se los voy a poner tal vez en Instagram o en TikTok, puedes seguirme en todas mis redes sociales, me apoyas muchísimo cada vez que dejas un comentario, cuando le das like y especialmente cuando compartes los videos. Y de hecho, también si quieres puedes apoyarnos más aún haciéndote miembro del canal. Siempre les ponemos los nombres de todos los miembros del canal cada mes. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo. Y si ahorita no te puedes hacer miembro, simplemente suscríbete al canal, es completamente gratis. Si te gustan estos videos así de decoraciones, escríbeme en los comentarios. Y si te gusta ver más recetas y decoraciones, no te pierdas estos videos de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el próximo video. Bye.